La reunión de Camila Vallejo y Fidel Castro en Cuba causó diversas reacciones aquí en Chile y en el país caribeño. El oficialismo criticó los dichos de la dirigente estudiantil, en los que alaba la figura del ex gobernante, reproches que fueron calificados por la disidencia castrista y replicados también. Para conversar sobre este viaje y otros temas están con nosotros de los estudios de CNN Chile la secretaria general de las Juventudes Comunistas que estuvo allá, Carol Cariola, y la vicepresidenta de la fecha, Camila Vallejo. Gracias a las dos por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, por un asunto solamente de pauta de lo que está ocurriendo hoy en la agenda nacional, voy a comenzar por los dichos del diputado Felipe Guard de la UDI, donde dice que usted no le gana a nadie, la trata de incapaz, no le gana a ningún diputado UDI efectivamente en una elección, cuando la llama a participar en Calama, por ejemplo, donde usted estuvo apoyando el movimiento social. La Miss Comunismo y no le da para más que un concurso de belleza. ¿Qué le parecen esos dichos donde incluso la ministra de la Mujer ha salido en su defensa? Sí, mira, preocupa el nivel de ataque verbal que de repente surge de autoridades de gobierno congresistas, de parte del oficialismo. Yo creo que hoy día no se puede permitir que a dirigente estudiantil o cualquier dirigente social se le ataque verbalmente de esa manera, de manera desproporcionada, y sobre todo porque los estudiantes y los jóvenes y además los comunistas, en particular la juventud comunista, no estamos para dar ese tipo de peleas como del caudillismo, o sea, perdón, del conventilleo político. ¿Ya? Nosotros creemos ¿qué es conventilleo político o es un ataque personal? Claro, es un ataque personal, pero se abre a través de esa instalación mediática una discusión banal, ya sin argumentos concretos. Y eso es preocupante porque nosotros en el 2011 lo que tratamos de hacer con el movimiento estudiantil, con los jóvenes en las calles, fue dignificar la política, elevarla a otro nivel, ya mucho más alto, con argumentos dentro de la batalla de las ideas. Y creo que hoy día hay ciertos sectores del oficialismo que no están propiciando ese avance, están haciendo un retroceso. Ahora, ¿cuánto le ayudan las columnas internacionales que la han alabado en general en Europa, en Estados Unidos, pero una como la del New York Times que la califica a usted como, lo tengo escrito para que no se me olvide, una belleza de Botticelli, la revolucionaria más glamorosa del mundo? Y a las dos dice que se les compara incluso por cuál de las dos es más bonita para hablar, claro, en un contexto del movimiento estudiantil, pero se les trata a ustedes dos de esa forma. ¿Les ayuda o les perjudica? Yo creo que un poco en la misma dirección. Finalmente, acá lo importante son las ideas. Y la apariencia física, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, es una cosa sumamente secundaria. Nosotras ambas somos dirigentes políticas, dirigentes sociales. Yo también fui dirigente estudiantil. Camila el año pasado se destacó particularmente por su rol dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y en el movimiento social que se generó. Y sin duda las capacidades están demostradas. O sea, acá por más que haya comentarios misóginos por parte de diputados que lamentablemente, en vez de preocuparse de gobernar y representar los intereses del pueblo chileno, se preocupan de hablar de los dirigentes sociales y descalificarlo. Creo que precisamente pasa por no escuchar las ideas que hoy día se han levantado y que tienen sobre todo fuerzas que representan las ideas colectivas que se han construido a lo largo de todos estos años desde el movimiento social en Chile. A propósito de lo mismo respecto al movimiento social, porque cuando se hacía una crítica a alguno de los dirigentes estudiantiles el año pasado era visto como una crítica efectivamente por la mayoría, diría yo, que apoyaba al movimiento estudiantil, como una crítica al movimiento, efectivamente, a las demandas que se hacían para educación principalmente. Ahora, ¿usted cree que ha fallado o falló en eso? En que mucho se ha centrado en su figura porque era parte del ataque que le hacían otros dirigentes estudiantiles y no en sus ideario político, social. A ver, primero hay que entender que toda esta estrategia comunicacional de personificación del movimiento social no viene de nuestra parte, viene de los medios de comunicación. Ya nosotros tenemos libertad para poder ir a Buenos Aires, ir a Alemania, poder contar y relatar lo que pasó con el movimiento estudiantil, y por eso no tiene por qué hacerse gran polémica. ¿Ya? Y también tenemos ideas que son propias de los comunistas y ideas propias que han levantado el movimiento estudiantil. Es por eso que nosotros hemos salido a señalar eso. Ese intento de personificación es básicamente para después atacar de manera más direccional el movimiento y lo que se está haciendo ahora. Y así hay una intencionalidad política detrás de todo esto. Ahora, lo que ha planteado el movimiento y lo que yo he señalado afuera en los distintos países es justamente lo que garantizó el respaldo de hasta un 90% de la población. La demanda por la educación pública, gratuita, democrática, multicultural, pluralista,
Esa demanda se acompañó necesariamente en el transcurso de la movilización con otras demandas que trascendieron el tema educacional. Es por eso que hoy día estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de cambio del sistema político, se habla de renacionalización del cobre. O sea, la demanda por la educación necesariamente traspasó las fronteras del tema de la educación y llegó a calar a otras partes. Entonces hoy día es imposible que la juventud, los estudiantes hablen solamente de educación y tienen que hablar otros temas. Y eso concita críticas, porque a no todos les gusta que el movimiento se transversalice y empiece a plantear la unificación de distintos sectores en una lucha que es mucho más fuerte, ¿ya?, y más estructural que lo que tiene que ver solamente con educación. Ahora, ustedes señalaron en un momento determinado, especialmente Camila, que lo que había que hacer este año era distinto, obviamente, de lo que se había logrado el año pasado. Por ejemplo, no tantas manifestaciones callejeras. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Porque dentro del planteamiento, cuando conversábamos, ¿se acuerda usted del debate respecto a las elecciones en la Universidad de Chile? Las elecciones de la fecha, era llevar el movimiento estudiantil a todas las otras demandas que existieran en la sociedad. Estuvo en Calama, ¿les fue bien? Porque dice que la pifiaron. Mira, eso dice la segunda, la tercera. La intencionalidad política es clara, pero, a ver, hay un consenso general de los estudiantes de que hoy día no nos podemos preocupar solamente del tema de la educación. Ya hay que problemáticas que nos afectan a nuestras familias, a nuestros padres que son trabajadores, a nuestros hermanos, que tienen que ver con el sistema de pensiones, con la salud, con la centralización de nuestro país, con la concentración de la riqueza, con la desigualdad. Y hoy día los estudiantes en general están planteándose la transversalización del movimiento. Eso no es una cuestión... ¿Pero les ha ido bien en eso? Sí, claramente. Porque dio la impresión que en Calama pasaron desapercibidos. Incluso se dice, dentro de lo que se cuenta, que tuvieron que estar en una columna detrás de quienes encabezaban la marcha, que iba el alcalde Velázquez primero, que valoró el apoyo estudiantil, pero dijo, nosotros no nos vamos a dejar primero nosotros fuimos invitados, ¿ya?, por la CTC, la CUT, la Mesa Social de Calama, la Asamblea Ciudadana de Calama. Fue una invitación que se venía pensando hace mucho tiempo atrás y que coincide con la manifestación que se realiza el otro día. Pero la invitación fue a un encuentro, debate, discusión en torno a las problemáticas del movimiento estudiantil que también se vienen en Calama y otras problemáticas territoriales que también nos afectan a nosotros como estudiantes. Y esa recepción fue maravillosa, fue mucha gente, estudiantes, secundarios, universitarios, trabajadores, dirigentes de junta de vecinos, distintos movimientos de las mujeres del río Loa, y todos nos recibieron de manera muy calurosa, algo sorprendente, a pesar de la instalación que había por parte de la medio de comunicación de que la gente de Calama no nos quería recibir. Eso no fue así. La manifestación, que tuvo más de 7.000 personas en las calles, que no fue un paro productivo, ¿ya?, fue una manifestación masiva y ahí toda la gente se acercó a recibirnos. Pero el número calza un poco, porque algunos dicen que hubo menos de 2.000. Bueno, pero eso siempre pasa. Siempre pasa, ¿no? Pero fue una manifestación masiva y el recibimiento fue muy fraterno, agradecían de esto de la unificación también de los estudiantes con estas demandas. Es muy importante para ellos tener el apoyo transversal. Si las demandas que se levantan en un territorio, en una región, no son solamente preocupaciones o problemáticas de los que habitan en esa región, sino que son problemáticas país. Ellos lo que están demandando, dentro de una de las cosas, es la renacionalización del cobre. Y esa demanda la planteamos también los estudiantes el año pasado. Sí, es una demanda que nos involucra a todos. Pero en ese momento... Y la marcha, el haber marchado entre medio fue una decisión personal de nosotros para no estar encabezando una marcha que tienen que encabezar los dirigentes del sector. Sí, correcto. La renacionalización del cobre fue planteada en un momento de la marcha estudiantil, pero también se abandonó posteriormente dentro de las marchas que siguieron. Posteriormente se abandonó, no se utilizó como argumento político porque dio la impresión, y ahí me aclararás tú, que no concitaba mayor apoyo. Y en ese sentido voy mucho más allá. ¿Ustedes creen que las demandas estudiantiles tienen que ver con un movimiento político que esté más cerca del ideario comunista? O sea, nosotros lo que vimos y lo que se constató el año pasado fue que en un principio... O el apoyo era transversal justamente porque eran necesidades que tiene toda la sociedad independiente de su condición política. Yo creo que el tema es bien simple. El año pasado el movimiento estudiantil logró dar un impulso a lo que fue un proceso de construcción de un movimiento social que hasta el día de hoy se sigue desarrollando. O sea, la expresión de lo que pasa en Magallanes, la expresión de lo que pasó en Aysén, lo que pasó en Calama, lo que empezó a pasar en Lota, en Arica, son expresiones de levantamiento del movimiento social a partir de una construcción de maduración del debate, particularmente en las demandas. O sea, la demanda de la educación gratuita de calidad y para todos los chilenos es una demanda que no solamente atañe a los estudiantes, atañe a las familias en su totalidad, atañe a los trabajadores, a los pobladores, a los niños, a las mujeres, a todos, porque todos de alguna u otra manera estamos ligados con la educación y con las oportunidades que se dan para que nosotros accedamos al conocimiento. Porque lo mismo le pregunto, ¿le conviene al movimiento estudiantil en general el que sea asociado con el Partido Comunista? Es que el Partido Comunista no es
el movimiento social. Primero hay que romper con ese mito. El Partido Comunista, al igual que muchos otros partidos y organizaciones políticas de izquierda, de centro, incluso de derecha, se han incorporado y hemos sido parte del proceso del movimiento social. Nosotros no nos creemos ni los dueños, ni los articuladores principales, ni la hegemonía, ni la vanguardia del movimiento social. Muy por el contrario, nosotros somos parte, al igual que lo han sido otros voceros. O sea, recordemos que en Aysén, uno de los voceros incluso era militante de Renovación Nacional. Y eso habla de que la transversalidad de las demandas que han surgido, de la renacionalización del cobre, el cambio de la Constitución, porque una de las demandas del movimiento estudiantil también pasaban por cambiar la Constitución, porque recordemos que el gran problema de la educación superior en Chile y de la educación en general parte de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fue firmada un día antes de que cayera la dictadura de Pinochet. Y eso es absolutamente desligable, y el movimiento social en Chile es un movimiento que desde sus inicios es profundamente político. ¿Les fue bien también con los dirigentes de Aysén? Ellos lo recibieron, eran personas muy cálidas, como muy buenos sureños, representantes, pero dio la impresión que el papel que ustedes jugaron como dirigentes estudiantiles también fue secundario frente a lo que representó Iván Fuentes. ¿Lo respondemos a la vuelta comercial? Vamos a una pausa y volvemos. Bien, seguimos conversando con Camila Vallejo, vicepresidenta de la FECH, y Carol Cariola, secretaria general del Partido Comunista, sobre lo que significa de la juventud comunista. Pero a lo mejor más adelante del Partido Comunista, quién sabe. Bueno, pero estábamos hablando del movimiento estudiantil y su papel en los otros movimientos sociales que se están dando en el país. ¿Cómo le fue con Aysén? Fue la pregunta que dejé planteada. Se vio el apoyo que le dieron aquí en Santiago, pero da la impresión que fue secundario, porque era mucho más fuerte el papel que desempeñaron los propios dirigentes desde allá que el de ustedes. Claro, es lo que corresponde finalmente. Si ellos levantaron un movimiento a través de una mesa social transversal donde también hay estudiantes, o sea, eso no olvidemos que los estudiantes tenemos presencia en todo el territorio nacional. Bueno, en Aysén un poco menos porque tienen que ir al centro para poder acceder a la educación. Pero sin embargo el rol protagonista en el movimiento Aysén tienen que tenerlo los dirigentes Aysén. Nosotros apoyamos, solidarizamos, y no con una solidaridad como paternalista o desde lejos, sino que porque consideramos que las demandas de ellos, como ellos lo presentan, también son nuestras demandas, porque son nuestros problemas. Y eso se lo señalamos con dirigentes del sur, de la CONFECH, con dirigentes secundarios, que fueron para allá, que pudieron visitar la región, y también cuando ellos tuvieron la oportunidad de visitar la región metropolitana para reunirse en La Moneda, también le expresamos esa solidaridad y la necesidad ¿nunca hubo la intención de transversalizar también de, a partir del movimiento de Aysén, recuperar un poco el protagonismo que podían tener? No, es que no, esta lucha no se, o sea, porque esta lucha no se trata... Es la tesis que sostenía Boric cuando discutimos precisamente la elección en la Universidad de Chile. No, pero es que esto no se trata de una lucha por protagonismo. Y evidentemente ellos tienen su espacio, su construcción, sus demandas, que evidentemente lo que plantean no hace sentido a nosotros, o sea, no es contrapuesto, pero ellos tienen su movimiento, o sea, tienen un movimiento que liderar, que encauzar, que plantear con claridad sus demandas en los medios, en instancias de reunión, cómo conducir ese proceso. Nosotros respetamos esa autonomía un 100%. Ahora, esto no se trata de ver, bueno, quién tiene más protagonismo, si uno se resta, no se trata de una lucha de protagonismo, se trata de una lucha que va mucho más allá, que es la lucha por nuestros derechos, por la lucha por un cambio en el switch, un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos actualmente, que lo que hace siempre, y toda expresión de todo movimiento, refleja que hay un problema con el modelo de la concentración, de que todo se basa en la rentabilidad privada, en el lucro privado, en la concentración de la riqueza, en la concentración del poder político, y ahí está la matriz de todos los problemas, por eso que esto hace agua en todas partes, no es necesario levantar ninguna piedra, se expresa en Calama, se expresa en Magallanes, se expresa en Aysén, se expresa en Lota, se expresa en la región metropolitana. En relación a eso, cuando termina el conflicto también hay análisis y se hace una comparación con lo que fue el movimiento estudiantil, mucho más largo por supuesto, más de 7 meses, y se señala que la gente de Aysén, Iván Fuentes, los dirigentes, tuvieron la claridad mental de venir a La Moneda a negociar en el momento justo y obtener la mayor cantidad de beneficios que el gobierno estaba dispuesto a ofrecer. Algunos dicen que era un ofertón, etcétera, etcétera. Y esa claridad mental no la tuvo el movimiento estudiantil en su momento, que debió haberse sentado en un momento determinado, pero no, y terminó perdiendo entonces el protagonismo que le correspondía en el Parlamento. O sea, yo creo que en ese sentido son cosas absolutamente distintas. O sea, cuando las demandas de Aysén se plantean en el contexto de un desarrollo regional. Y de hecho son demandas que, si bien
podemos trasladarlas a muchas otras regiones del país producto de lo que dice Camila, que acá el problema principal está centrado en la concentración del poder político, en la concentración del poder económico, en lo alejadas que están las regiones y muchas veces abandonadas también en el desarrollo político en esos mismos espacios. De hecho, ellos decían algo tan básico: nuestros hijos no tienen derecho o no tienen posibilidad de acceder a la educación superior porque nosotros en la región ni siquiera tenemos acceso a una universidad de manera cercana. Entonces, ahí claro, hay un cruce de las demandas y hay una esencia que es común. Pero, sin embargo, tú no puedes poner en el mismo plano las demandas que levantó el movimiento estudiantil con las demandas que levantó el movimiento Naisen, porque tienen dimensiones distintas. Y por lo demás, el movimiento estudiantil sí tuvo el acceso a dialogar, y lo tuvo muchas veces. El problema es que el gobierno no tuvo la voluntad de ceder frente a las demandas que ahí se estaban presentando, precisamente porque eran demandas que ponían en jaque el modelo que este gobierno ha sostenido durante tanto tiempo. Y no solamente este gobierno, también otros gobiernos anteriores que han sostenido el modelo neoliberal, que es precisamente el que se ha enfocado en privatizar la educación en Chile, el que se ha profundizado en restringir el acceso al conocimiento, sobre todo a los sectores más vulnerables. Camila, yo creo que ¿hay una culpa? No, a ver, o sea, nosotros hemos hecho autocrítica en todos los momentos. El año pasado, tú recuerdas, la entrevista, los procesos de autocrítica que llevamos, y de hecho hemos desarrollado discusión en torno al balance del 2011, y en eso salen nuevamente errores y aciertos. Ahora, tampoco hay que centrar todo en que la responsabilidad no es del movimiento estudiantil. La responsabilidad la tiene el gobierno. Cuando se levantan movimientos sociales, quien tiene que responder es la autoridad máxima, el gobierno. Y cuando es incapaz de responder, y en esa incapacidad recurre a la violencia, a la represión, bueno, preocupémonos del actuar del gobierno. Y lamentablemente el año pasado el gobierno no actuó de la manera más correcta. Nosotros dijimos, bueno, nos sentamos a dialogar, queremos discutir, porque nos preocupa el tema de la educación, porque no solamente estamos defendiendo nuestros intereses, sino que estamos defendiendo los intereses de la sociedad chilena en su conjunto. El problema de la educación es un problema social, y tenemos la voluntad de resolver este problema, pero tuvimos que tomar una decisión: o hacer ajuste y maquillaje al actual modelo mercantil, que ya ha demostrado su fracaso, producto de la segregación, la mala calidad, basado todo en el lucro privado y no en la educación como derecho, o hacemos un cambio profundo, y de eso nos damos a la tarea de elaborar un plan de largo plazo para alcanzar esa educación pública gratuita de calidad. El gobierno no quiso garantizar eso. ¿Se reunieron ya con el ministro Ese fue el problema. ¿Con quién? ¿Con el ministro Beyer? ¿Hasta marzo no se habían reunido? No hemos reunido con el ministro Beyer, todavía. ¿Qué le han parecido las últimas declaraciones que ha hecho en el sentido, por ejemplo, ayer, el de acercar el arancel referencial al arancel real que tienen las universidades? En ese sentido, ¿les parece que se va constituyendo un avance, tomando en cuenta, por supuesto, que la posición del ministro no es la que ustedes sostienen en materia educacional? Es un experto, sí. Sí, pero hay muchos tecnócratas en educación, y detrás de ese análisis técnico o propuestas técnicas hay una base ideológica. Nada se resta de un trasfondo ideológico, menos la tecnocracia en Chile. Y lo que hay detrás de las muchas propuestas técnicas es la mantención de la concepción de la educación como un bien de consumo, lamentablemente. Ahora, para nosotros es importante, evidentemente, en lo inmediato, hacer que la carga de la educación en las familias sea menor. Pero eso no significa que nuestra lucha sea por la rebaja arancelaria. Nuestra lucha es porque la educación sea gratuita. Y no solamente porque es una cuestión de principios, de valores, de respeto al derecho humano universal que es la educación, sino porque es posible en nuestro país hacerlo. Si nosotros contamos con la riqueza suficiente para garantizar educación gratuita para todos. Los únicos que pueden pagar lo que se cobra de arancel en Chile son un 5% de la población. Hacemos una pausa y al regreso les propongo que hablemos de la visita a la tierra de Fidel y Raúl. Seguimos conversando con Camila Vallejo y Carol Cariola. Vamos al tema de la visita a Cuba, que ha levantado polémica también, sobre todo las declaraciones de Camila Vallejo, que dice que Fidel constituye luz y esperanza para Chile luego de la reunión con el líder de la revolución. Sí, mira, lo importante de la reflexión que hace Fidel es que pone el acento en las capacidades que han demostrado los jóvenes, los estudiantes en Chile, de volver a confiar en sí mismos y en que el futuro tiene que estar en sus manos. Así lo expresó eso, y eso es muy importante, o sea, el volver a situar en la juventud, en el estudiantado, la confianza suficiente en las transformaciones. ¿Pero eso quiere decir que fue malinterpretado lo que tú dijiste respecto a Fidel Castro? Sí, yo creo que sí, hay una intencionalidad. Hay que leer la entrevista completa, textual. Está publicada, que la gente lo revise. Yo los invito a revisar la entrevista completa. En Cuba y Debate. Lo que señala las observaciones que en Cuba Debate, sí.
lo que señalaba Fidel, de algunas reflexiones que nos compartió y del trasfondo que hay en eso. Entonces, yo creo que igual hay una intencionalidad de sacar fragmentos, ¿sí?, o de ciertas pero usted comparte el modelo de la Cuba de hoy. ¿El modelo educacional? No, el modelo de Cuba, porque habla de Fidel Castro como una luz para el país. No, a ver, no se mira, refiere Fidel a la educación en esa... es un referente universal, es una figura universal. Por Fidel, supuesto, lo es. No, claro, no tiene como, no solamente los comunistas como que lo apoyan, ¿cierto? No es así, hay mucha gente, de hecho, grandes empresarios capitalistas acuden a las reflexiones de Fidel para saber cómo se viene de aquí la situación a nivel mundial en tantos años más. O sea, tiene una capacidad, una lucidez, una inteligencia, un nivel de cultura y de manejo de información a nivel mundial impresionante. Ya, pero lo que se interpretó fue, y se lo pregunto a los dos, como un apoyo a un modelo, a una dictadura marxista. Sí. ¿Ah? Bueno, son interpretaciones. Sí. Yo lo señalé en mi columna. ¿Está ese apoyo sumamente claro? ¿Está ese apoyo o no está ese apoyo a una dictadura marxista donde... Sí. ¿Ah? Primero, la interpretación de si es una dictadura o no es una dictadura, yo creo que es absolutamente subjetivo. O sea, nosotros no creemos que esto sea una dictadura. Primera cosa, o sea, en Cuba hay un modelo donde se desarrollan procesos democráticos de elección que muy ignorantemente algunas personas dicen que no hay procesos eleccionarios. Sí lo hay. De hecho, en los procesos eleccionarios de 11 millones de personas, que existen cerca de 9 millones participan en el proceso, y no solamente en términos de ir a votar y expresar en la urna, sino que de debatir precisamente cuáles son las leyes que van a emerger en el país. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros hemos dicho que el modelo cubano respaldamos el proceso revolucionario que se ha vivido en Cuba, sin duda. Pero sin duda también tenemos una serie de críticas y creemos que es un modelo absolutamente perfectible. O sea, y de hecho lo hemos expresado así muchas veces. ¿Perfectible un modelo o obsoleto? No, perfectible. Un modelo que de alguna u otra manera tiene que ser corregido, y de hecho ellos mismos hacen la autocrítica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Raúl Castro y también tuvimos la oportunidad de estar con Fidel, y ambos y no solo con ellos, también nos reunimos con más de 4.000 estudiantes en distintas universidades, y todos coincidían en que el proceso de la revolución hoy día tenía que también hacerse muchas autocríticas en cómo se había desarrollado y por ende también mejorar. ¿Principalmente económicamente? No, y de hecho se sostiene, está tanto lo que se sostiene que no solamente educa estudiantes cubanos, sino que también educa estudiantes de toda América Latina y el mundo que no tienen acceso a la educación en su país. Sí, correcto. Eso es muy importante. Es una de las cosas que se elogia del régimen, además de muchos estudiantes de otros países que no tienen acceso, los exiliados culturales. La medicina, etcétera, el acceso a la medicina. Pero ¿estamos hablando de una dictadura o no de una dictadura? ¿Tú lo relativizas tú también? Yo creo que no es una dictadura. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema multipartidista y no por eso tenemos una democracia. En Chile, permítame decirlo, yo creo que aquí tenemos serias falencias en nuestra institucionalidad política, porque nuestra institucionalidad política es heredada de una dictadura y no lo hemos cambiado a pesar de tener muchos partidos. Ahora, no con eso nosotros defendemos y nunca hemos defendido el partido único. De hecho, así lo hemos señalado cuando con el gobierno de la Unidad Popular, esto de la revolución democrática en un proceso multipartidista, nosotros reafirmamos como comunistas. Y de hecho tenemos vínculos con otros partidos. A propósito de lo mismo, hay muchos dirigentes socialistas de alto vuelo y de aquellos tiempos del gobierno de Salvador Allende, que culpan, entre muchos otros factores ya conocidos, también a Fidel Castro de haber introducido aquí militares, que fue lo que llevó, en parte, ya lo digo, mínimamente, también al golpe militar. ¿Ustedes han escuchado esa versión? No, es lamentable eso, pero no lo hemos escuchado ahora. O sea, mira, yo quiero... Es que si hubiera venido de parte de aquellos que apoyaron a Pinochet, yo le hubiera dicho... Pero es que de socialistas tenemos de todo, tenemos socialistas neoliberales, socialistas cercanos a la derecha, hay una diversidad en el Partido Socialista, que ha tenido que mucha gente salirse del Partido Socialista porque tiene una profunda crisis ideológica o base política ideológica, un proyecto claro. Bueno, pero volviendo al tema al otro, del modelo cubano, hay una cuestión que es muy importante resaltar, porque Cuba hace muchas décadas que tiene un bloqueo económico, que no solamente es de la relación Estados Unidos-Cuba, sino que con muchos países. Cuba no puede hacer negocio con ningún país con material que, no sé, involucra un 5% de material estadounidense. Entonces, el bloqueo económico es terrible, y a pesar de esa situación económica desfavorable, absolutamente desfavorable, de hace décadas, garantiza educación y salud gratuita para los cubanos y para estudiantes de 115 países distintos. Pero y esa educación gratuita... También garantías mínimas en relación a la alimentación.
alimentación, en relación al acceso a la vestimenta, a los materiales básicos de sobrevivencia. O sea, pero no hay garantía para pues, los opositores. Están no, las damas de blanco. Las damas de blanco hoy día, todos los domingos las damas de blanco marchan por las calles cubanas sin que se les lance una bomba lacrimógena, sin que exista ningún carabinero que las reprima. Sin embargo, en Chile nosotros nos expresamos en las plazas y lo primero que hacen es lanzarnos los carros lanzados. Se dice que hubo una redada antes y durante la visita del Papa. Hace poco, una redada también donde se llevaron presos a muchos opositores. ¿Cuál es la opinión de Giovanni Sánchez a propósito de lo mismo? Yo creo, espérate, un poco, miramos mucho hacia afuera, no nos miramos nosotros mismos. O sea, en Chile una movilización de 1,5 millones de personas, o sea, hay una mayoría en las calles, porque no solamente está en las calles, sino que también la encuesta señala 90%. ¿Y dónde se ponía el foco por parte del gobierno? En sectores minoritarios, en la manifestación. No se atendió a la demanda, a pesar de que el 90% señaló un camino. Ese camino no se respetó. ¿Y cómo se respondió ante eso? Con detenciones ilegítimas, con detenciones ilegales, perdón, con apremios ilegítimos, que es tortura, con abuso del poder, abuso de la represión, y eso es parte de nuestro sistema democrático. Camila, Carol, se nos va el tiempo, yo creo que hay quiero su opinión respecto a Giovanni Sánchez, porque las criticó muy duramente de haber visto solamente una realidad de Cuba, de haberse aferrado a los dirigentes y no haber querido ver el resto, pese a que ella quería reunirse con ustedes. Nosotros nos reunimos con más de 5.000 estudiantes en distintas universidades, en 8 universidades. Abiertos, en reuniones absolutamente abiertas, donde todo el mundo podía entrar, donde encontramos opiniones tanto a favor como en contra o con matices. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Cuba en su esplendor y en su totalidad. De hecho, no es la primera vez que vamos a Cuba por lo demás. O sea, conocemos la realidad de Cuba, sabemos las limitaciones que tiene y también sabemos las garantías que tiene. Y por la misma razón, nuestra opinión es que es un modelo que tiene garantías que lamentablemente nosotros no tenemos, como la salud y la educación gratuita. Entonces, pero también tiene falencias que hay que mejorar. No, Giovanni Sánchez decía que quería que nosotros viéramos la otra. Nosotros queremos ver la realidad del pueblo cubano, pero eso no va a ser con el testimonio de una persona, sino con el testimonio de miles. Eso fue lo que hicimos. O sea, reunión con estudiantes secundarios, universitarios, profesores, músicos, artistas, organizaciones sociales, culturales. Eso fue lo que fuimos a hacer. Entonces, la verdad es que no fue por cuestiones de protocolo, fue una decisión de nosotros. ¿Pero te hubiera gustado reunirte con ellos? Es que no lo vi necesario, no veo la relevancia de, o sea, con qué legitimidad ella viene a imponer una causa que es particular. Exacto, que es de ella, que la expresa a través de un blog. Nosotros nos reunimos con mucha gente y la verdad las cosas que para nosotros fue muy enriquecedor haber tenido la oportunidad de compartir con estudiantes cubanos, con estudiantes de más de 115 naciones que tienen la oportunidad de educarse de manera gratuita en Cuba, y también de reunirnos con artistas de alta connotación como Silvio Rodríguez, como Eusebio Leal, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir, un gran historiador reconocido incluso por la UNESCO, que nos dio la oportunidad de compartir y ver la visión que también ellos tienen desde la cultura, que afortunadamente en Cuba, a diferencia en Chile y muchos otros países, se le da la oportunidad de poder expresarse y de poder desarrollar su rol y su arte, ¿cierto?, desde cada una de sus expresiones culturales. Carol, Camila, bueno, aquí también se ha dado la oportunidad de expresarse y la entrevista, por supuesto, se la agradecemos, como siempre. Que estén muy bien y muchas gracias. Gracias a ti. No se paren todavía, que vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más en CNN Chile.